Los que me conocen saben que me encanta la saga literaria de The Witcher. También amé los videojuegos y sus respectivas expansiones, pero tengo un problema con la primera temporada de la serie de Netflix, pues falla en cumplir su propósito como adaptación y falla en serle fiel a la fuente original que son los libros, no los videojuegos. Lo digo porque hay personas que creen que los personajes y la trama son iguales en los videojuegos y en los libros, y no es así. Pero a diferencia de la serie, los videojuegos se entienden como un producto aparte que busca contar una historia adaptada de los personajes y universo creado por Andrzej Sapkowski. He ahí su éxito. Y en este video repasaremos en qué falla la adaptación de Netflix. La saga de Geralt de Rivia consta de 9 libros en total, pero solo 7 hacen parte de la trama principal que siguen las aventuras de Geralt, Yennefer y Ciri. La primera temporada de la serie de Netflix tenía el objetivo de adaptar los primeros 2 libros de la saga, El último deseo y La espada del destino, 2 libros cuyas estructuras están compuestas por pequeñas historias narradas desde la perspectiva de Geralt de Rivia, el protagonista de la primera parte de la saga, porque Ciri entra en juego como coprotagonista a partir de La sangre de los elfos, la tercera entrega de la saga. Así que el principal problema que salta a la vista es el reto que se impusieron los escritores al querer abarcar demasiados personajes y demasiadas historias en un espacio de tiempo corto, en 8 capítulos. Esto era totalmente innecesario y pudo haberse evitado de una manera simple, pues en lugar de seguir la perspectiva de varios personajes pudieron haberse centrado en la visión de Geralt, como sucede en los libros, y de esa manera no hubieran tenido que verse obligados a cortar contenido crucial que evidencia el crecimiento de los arcos narrativos de los personajes. Me explico. En la serie cortaron muchas de las historias cortas que introducían a los compañeros de Geralt en la aventura, se presentaban sus motivaciones y necesidades de una manera clara y sin la necesidad de forzar diálogos explicativos como sucedió en la serie para justificar la trama confusa y las incoherencias en el guión. Como resultado de ese reto de tener varias líneas temporales en una sola trama, vemos que las personas que no se habían leído los libros o jugado a los videojuegos no entendieron nada o se les hizo más confuso unir los puntos y entender lo que los personajes estaban haciendo en ese momento. Por eso The Witcher falla como adaptación, pues si para entenderse necesitamos un producto aparte, entonces no me estás contando una buena historia, ya que debería funcionar por sí sola, siempre. Por regla general en todas las adaptaciones, y esto significa también que si necesitan hacerse modificaciones en la historia para que se adapte mejor en pantalla, puede hacerse, está permitido y es necesario para que la adaptación sea buena. El problema es que en la serie de The Witcher no solo falla en funcionar por sí sola, sino que además falla en adaptar las historias cortas de los primeros 2 libros. Ya con esto te digo que ninguna fue completada de una manera satisfactoria con el propósito de darle pantalla a más personajes y por eso falla, porque resulta confusa la trama y no hay un correcto desarrollo en el arco narrativo de los personajes. Pues todo es apresurado y los diálogos son explicativos como mencioné antes. Déjenme darles un ejemplo, veníamos siguiendo a Yennefer y sus ansias de convertirse en hechicera. Cuando obtiene lo que desea, tenemos un salto temporal de 3 décadas, y lo resaltan en el guión 3 décadas porque si no, no se entiende qué hacen ese carruaje con esa mujer. Y de repente nos damos cuenta de que es infeliz. ¿Qué tiene esto de malo?, te estarás preguntando. Pues que no nos mostraron ese crecimiento en el personaje y tampoco nos enseñaron por qué el poder no la satisface, nos lo dijeron, pero no lo mostraron. Y recordemos que el cine y la televisión son medios audiovisuales y hay que mostrar, no contar. Lo mismo sucede en los libros, hay que mostrar y no contar porque esa es la base para ser un buen escritor. ¿Por qué de repente ella quiere tener un bebé si sabía el sacrificio que hacía en la escena literalmente anterior? Yo como me leí los libros sí sé por qué quiere encontrar una cura para tener hijos, pero en la serie no se entiende y creo que ya van entendiendo el problema. Esto pudo haberse solucionado mostrándonos unas escenas adicionales en las que la magia no le era suficiente o en las que tenía que enfrentarse a hacer trabajos menores para satisfacer al rey que servía, o a él acosándola porque lo único que le interesaba era su belleza y no su poder. Alguna cosa, pero no nos dieron nada, solo recibimos un diálogo explicativo. Viendo la serie tuve la sensación de que los escritores nos arrojaron a un mundo desconocido para ver situaciones random sin contexto. Esto es lo que sentí mientras veía las diferentes tramas de la historia. Y es que en el capítulo piloto, a pesar de ser uno de los mejores de la temporada, en mi opinión falla en algo, y es en la introducción al universo y a los personajes. En los libros, el continente es un lugar oscuro en el que nuestro protagonista Geralt se ve obligado a tomar decisiones de acuerdo con el mal menor, pues él cree y se nos muestra en varias oportunidades que la maldad de la gente no le permiten escoger algo más fuera de eso, por lo que siempre busca elegir el mal menor de todas las situaciones. Sin embargo, en la serie que estamos siguiendo la trama de Renfri y la maldición del Sol Negro y Stregobor, me parece que falla en crear el ambiente que había en el libro, pues poco a poco el lector va uniendo los puntos en la historia a partir de conversaciones que Geralt tiene con Renfri.
pero en la serie omiten esas conversaciones entre Renfri y su banda, y también se omite el hecho de que ella tiene un plan para hacer salir a Stregobor de su torre inquebrantable. Geralt, junto con el lector, une los puntos y demuestra ser un personaje inteligente y con matices, pues sabe que morirá mucha gente. Sin embargo, en la serie, él descubre de la nada que Renfri va a atacar el mercado y no queda lo suficientemente claro por qué va a hacerlo ni qué fue lo que descubrió. En los libros, gracias a esto, nos damos cuenta de que Geralt es inteligente, empático y que busca escoger el mal menor sobre todas las cosas en un mundo que es cruel y que es una máquina de crear monstruos. En conclusión, se nos introduce al universo a partir de los ojos de Geralt, un marginado que la gente desprecia por ser un mutante. Por ende, la gente aborrece la magia y todo lo que sea antinatural. Nos permite vernos inmersos en la historia y sentir empatía hacia Geralt, lo que compensa su personalidad seca y aparentemente indiferente a los problemas de los humanos. En la serie solo sé que Geralt sabe pelear bien, apenas si se introduce la idea del mal menor, pero debido a la falta de tiempo todo es apresurado, y el tono no logra envolver la historia lo suficiente, por lo que el ambiente se siente superficial y falla en permitirnos tener una inmersión con el universo y en permitirnos crear una conexión real con los personajes. Esto es solo un ejemplo, pues en la serie la mayoría de las historias fueron tratadas de la misma manera, se les cortaron pedazos y quedaron sin contexto suficiente para que el espectador que no se había leído los libros ni había jugado a los videojuegos entendiera lo que estaba pasando y entendiera las motivaciones de los personajes, por lo que el espectador pierde interés y deja de ver la serie o continúa viéndola pero no comprende los deseos de los personajes, es decir, que no siente empatía hacia ellos porque no los entiende. En esta escena del comienzo del piloto no queda claro el impacto de la decisión de Geralt, pues en lugar de tener un diálogo explicativo en el que Renfri le explica a Geralt su plan, en los libros Renfri se da cuenta de que Stregobor nunca abandonaría la torre porque es un egoísta y un cobarde, así que no le importarían esas vidas malgastadas, por lo que ella comienza a pelear con Geralt y él la mata dándose cuenta de que no tomó la decisión correcta, pues Renfri se pudo haber dado cuenta por sí sola de que su plan no iba a funcionar, como hizo en ese momento, pero no podía dejar de pelear porque Geralt ya había matado a sus compañeros, convirtiéndose así en el carnicero de Blaviken. Esto tiene un gran peso psicológico en Geralt, lo afecta y lo hace sentirse culpable y lo hace plantearse la idea de nunca más intervenir en los asuntos de los humanos, pero en la serie Stregobor aparece de la nada como si fuera el bueno de la película y él acababa de matar a unos bandidos. El pueblo lo abuchea sin razón, pues en la serie se pudo haber entendido de que eran bandidos ya que Stregobor salió a hablar con Geralt, pero en los libros tenía sentido que el pueblo reaccionara así. Primero porque sabíamos que odiaban a los brujos y segundo porque habían un montón de cadáveres sin justificación que Geralt había destripado de un momento a otro. El pueblo no tenía el contexto y obvio reaccionaron así tirándole piedras, pero en la serie son un montón de marionetas que hacen lo que Stregobor les dice. Es decir, que en la serie no había razón para que reaccionaran atacándolo, pues él le había ayudado a Stregobor en cierto sentido. Aunque no lo había hecho por él, solo tomó una decisión que le favoreció. No queda claro del todo la perspectiva de Geralt en el asunto, ni las implicaciones que esto va a traerle en el futuro a la hora de tomar decisiones como personaje. Pero en los libros quedó claro que él había hecho una mala elección porque Renfri se lo dice antes de morir, dejando claro la intención detrás de esta historia corta, que es nunca elegir entre dos males, pues lo mejor es irse y dejar las cosas como están sin involucrarse. Pero también a través de esta idea el autor nos muestra que Geralt quiere ser humano, que dentro de él hay algo que lo hace ser empático frente a las situaciones que lo rodean y lo hace querer ayudar, aunque no siempre le salga bien, y eso lo jode psicológicamente, convirtiendo al mutante en humano y al lector inmediatamente conectado con el personaje. Recordemos que Andrzej Sapkowski se basó en el folclore europeo propiamente de Polonia y Alemania para crear sus historias y sus personajes, al igual que el universo que es cruel como en esos cuentos e historias cortas. Así que sabiendo esto tenemos que entender que todas estas historias dejan una moraleja al final, una idea que el autor quiere que entendamos y habiéndole cortado el mensaje a esta historia en particular, el sentido se pierde y el espectador queda en confusión y se produce una ruptura entre el espectador y el producto, pues no hay suficiente información como para que se quede viendo o se sienta del todo satisfecho y enganchado. Siento que en la serie de The Witcher quisieron abarcar mucho con poco para llenar el vacío de Game of Thrones, pero considero que los escritores olvidaron que lo que hizo a Game of Thrones lo que era no fueron sus batallas sino sus diálogos y conversaciones que enriquecían a sus personajes y mantenían al espectador al filo de su asiento. Bueno, pues en The Witcher esto no sucede así, al menos en la serie, pues parece que los escritores olvidaron que los diálogos son acción, y no solo importa el misterio y el misticismo, sino que hay que construir eso y dejar semillas para que el espectador descubra hacia dónde va a ir la historia.
En este caso, esa idea del destino a través de los deseos de los personajes, pues es una historia llevada por los personajes, no por la trama, como sucedía igualmente en Juego de Tronos, que captaron muy bien la idea de Martin en mostrar que las decisiones de los personajes tienen un impacto en el mundo que los rodea y que son pequeños comparados con la amenaza que viene desde el norte, pues la corona que tienes sobre la cabeza importa poco si no sabes cómo usar el poder que te otorga. El autor polaco de la saga del brujo también sabe captar muy bien esta idea en los libros, pues hay una amenaza mayor que se llama el frío blanco y Ciri será clave en derrotarlo, pero otra vez en la serie no se evidencia esa idea de que los personajes tienen un impacto real sobre el mundo, cuando es una historia guiada a partir de esos personajes. Es que muchas veces las personas creen que no cambia mucho que una historia sea guiada por personajes a una que sea guiada por la trama, pero sí hay muchas diferencias. La primera es que el conflicto reside en la perspectiva que tienen los personajes del universo y cómo se desarrollan en este, por lo que resulta muy atractivo si se hace bien. El problema con The Witcher es que asume que el espectador conoce a los personajes y al universo desde antes, y por ende no se introduce nada y se omiten detalles, dejando insatisfechos a los fanáticos de la saga y dejando confundidos a los que por primera vez escuchaban hablar sobre el brujo Geralt de Rivia. Además, el ritmo de la historia es demasiado rápido, como ya mencionamos antes, por lo que no se le da suficiente tiempo al espectador para que identifique el tono de la escena ni se siente identificado con los personajes. Y tampoco se les da tiempo a los escritores para que puedan plantar semillas que tengan un resultado satisfactorio en los giros a lo largo de la trama, lo que nos deja una historia superficial y plana que no tiene un desarrollo satisfactorio, por ende el espectador puede dejar de ver y perder así el interés. No creo que eso suceda porque es The Witcher y tiene muchos fanáticos a nivel mundial, pero si el título fuera otro, muchos habrían desertado a mitad de camino porque no es sencilla de entender sin los libros o los videojuegos, lo que repito, la hace una mala adaptación. Sé que muchos estarán diciendo, entonces hazlo tú a ver si es tan fácil. Pues no es fácil para nada, no quisiera ser los showrunners de The Witcher porque tienen una tarea muy difícil en adaptar una saga que ya de por sí es compleja, debido a que hay mucho que se revela por los pensamientos de los personajes, porque son historias cortas y porque hay un dilema moral que es el corazón de la historia, pues seguimos la perspectiva de Geralt en estos primeros libros. Yo hubiera seguido esa perspectiva y solo esa a través de la temporada, siguiendo sus aventuras e introduciendo uno a uno los personajes como sucedía en los libros. Pues es más divertido verlo todo desde sus ojos porque es un gruñón y tiene una perspectiva pesimista del mundo. Así que creo que pudo haberse hecho una serie más cruda con un tono más oscuro, además de que nos habría dado la oportunidad de empatizar más con Geralt y de conocerlo más como personaje. Y siguiendo los acontecimientos de los libros, hubiera terminado la temporada con el encuentro entre él y Ciri en el bosque de Brokilon, habiendo plantado las semillas del destino y del encuentro que se había profetizado con ese niño de la sorpresa, que él creía iba a ser un hombre y resultó siendo una jovencita, de la que depende el destino de la humanidad, y Geralt se convertirá en su mentor por obligación, aunque preferiría mantenerse al margen. Gracias a esas historias cortas ya tendríamos ese entendimiento de que él es capaz de sentir amor y de que en realidad no es un monstruo como todos piensan, sino que es empático y no puede abandonar a una niña en medio del bosque a pesar de saber lo que significa. Hubiera sido maravilloso. Hay otros aspectos técnicos que están mal hechos en la serie, como por ejemplo el CGI o los efectos especiales. Esa escena del dragón era mejor ni hacerla si no tenían el presupuesto suficiente, pero bueno. La primera coreografía de la pelea en Blaviken estuvo espectacular. Henry Cavill es muy buen actor e hizo muy bien esa escena de acción, pero las otras coreografías fueron espantosas, en especial en ese capítulo que iban en busca del dragón. La verdad, ese capítulo fue el peor, pero el punto es que ahí Geralt y Yennefer tuvieron una pelea con unos bandidos que querían robar el dragón. Esa pelea claramente fue recortada y quedó con unos movimientos sin sentido que la hacían confusa y parecía de mala calidad. Y antes de eso, Geralt y Yennefer se dieron un beso de telenovela brasileña y bueno, con eso digo todo. Los efectos especiales de los monstruos tampoco fueron muy buenos, pero creo que para la segunda temporada van a estar mejor porque ya Netflix les aumentó el presupuesto. Menos mal. Pero bueno, hay que admitir que no todo lo hicieron mal en la serie. Me parece que el trasfondo de Geralt con el tema del abandono por parte de su madre fue una muy buena decisión agregarlo, porque nos permite conocer un poco más de su juventud y de su llegada a Kaer Morhen, que era una incógnita en los libros. También me parece que el trasfondo que le dieron al personaje de Yennefer fue muy positivo para la historia, y de la forma en la que yo planteaba que si hiciera la serie no hubiera sido posible hacer esto. Pero me gustó mucho ver los obstáculos que tuvo que atravesar para convertirse en una de las hechiceras más poderosas del continente. Jaskier es un personaje que tanto en los libros como en la serie me encanta. La canción Toss a Coin to Your Witcher es brutal y la interpretación de Joey Batey me pareció muy buena, además porque Jaskier es un personaje muy importante en los libros y por ende en la serie tendrá un papel fundamental, pues es quien revela la tensión en la historia, y aunque parece que no es importante, hay que pensar que la historia sería demasiado lúgubre si no estuviera Jaskier para hacernos reír un rato en sus viajes con Geralt.
Ahora hablemos de Ciri, hija de Pavetta y Donnie el Erizo, nieta de la reina Calante e hija de la vieja sangre, un poder que puede ser la salvación o la destrucción del mundo. Mi personaje favorito en todas las sagas de fantasía que he leído, junto a Daenerys, porque ambas son personajes femeninos fuertes y poderosos que no tienen miedo de mostrar su superioridad ante sus enemigos. Pero Ciri me gusta en particular porque es una subversión de las princesas en los cuentos del folclore europeo que muchas veces eran asociadas con la delicadeza, virginidad y pureza. Bueno, pues Ciri es todo lo contrario, indómita, salvaje y maleducada, pero muy buena con la espada gracias a que su figura paterna y mentor Geralt le enseñó todo lo que sabe sobre el arte de los brujos y ella, en lugar de querer ser una princesa, quiere convertirse en una bruja en los libros como Geralt, y es muy gracioso ver cómo él trata de explicarle que las mujeres no pueden ser brujos. Me muero por ver el desarrollo de la relación y por ver crecer el afecto entre ambos. Ahora, dicho esto, tengo que agregar que la historia corta de La Ley de la Sorpresa me pareció fiel en algunos aspectos a los libros, aunque el pasado de Geralt se omite, pues en los libros él confiesa haber sido víctima de la Ley de la Sorpresa, pues así fue como Vesemir, un brujo y su mentor, se hizo con él cuando era pequeño. Así que en los libros se hace una revelación y es que Geralt tiene más en común con Ciri de lo que parece, por eso cree en el destino a pesar de ser cínico y poco supersticioso. Ahora en la serie, como dije, eso no se menciona, quitándole matices al personaje de Geralt, pero creo que fue adaptada de una manera correcta, pues introduce el poder de la vieja sangre a través de Pavetta. Me parece que estuvo bien representado, pero es el problema que tengo con la serie, todo lo hacen con menos profundidad y le quitan elementos a los personajes que podrían hacer que el espectador se sienta más identificado con ellos y por ende se sienta más cautivado con la historia. También se muestra un poco más la personalidad de Geralt, pues él detesta los bailes y a los nobles, y en cambio vemos que a Jaskier, por ser un bardo, le encanta. Esta historia es muy importante más adelante en los libros, pero por ahora centrémonos en lo que nos mostraron, pues esa ley de la sorpresa es un elemento que nos permite conocer más sobre el universo y eso es bueno, porque conocemos las costumbres que atan incluso a los reyes y a las reinas, ya que nadie puede zafarse de las garras del destino y Geralt nuevamente se verá obligado a intervenir, ayudando al erizo a reclamar lo que es suyo, lo que por ley le corresponde, que es la mano de Pavetta, la hija de Calante, la reina de Cintra. Esta historia corta permite ver además que Geralt tiene una debilidad por los marginados y vulnerables, lo que demuestra que no sería capaz de abandonar a Ciri como habíamos dicho antes. En conclusión, creo que la serie de Witcher falla en capturar la esencia de los libros y creo que falla como adaptación por las razones explicadas en este video, pero tengo fe en que mejorará para la segunda temporada ahora que tienen más presupuesto y espero que la escritura mejore también y que el ritmo de la historia vaya más lento, porque lo que vimos en esta primera temporada es demasiado apresurado para una historia que necesita cocinarse a fuego lento para verdaderamente disfrutarse. Déjame saber en los comentarios lo que te pareció esta temporada. No olvides suscribirte y compartir el video. Gracias como siempre por ver.